Bienvenidos, nuevo video de Lore Cinema. El capítulo 3 de Ahsoka dejó algunas cosas interesantes que tienen que ver con la fuerza y me parece oportuno compartir con ustedes algunos pensamientos y algunas reflexiones y algunas teorías que han dejado la parte del entrenamiento de Ahsoka para con Sabine, donde ha habido algunos conceptos filosóficos que tienen que ver con la fuerza y con la forma y los métodos que Ahsoka utiliza para enseñarle a Sabine, que me parece que son muy interesantes y que tienen que ver con una forma de ver a la fuerza diferente a lo que estamos acostumbrados a partir de lo que Lucas plantó en las precuelas. Algo muy diferente a lo que conocíamos de la trilogía original. Si ustedes son memoriosos, recordarán que en la trilogía original daba la sensación de que solo algunos elegidos eran sensibles a la fuerza, solo algunos seres, ¿no?, tenían esa simbiosis con la fuerza y los hacían únicos, ¿no?, y que eran captados por la Orden Jedi y eran entrenados, y eran seres muy diferentes al resto de los habitantes de la galaxia. Este concepto se ha ido modificando con el tiempo y hoy sabemos que todos los seres están en comunión con la fuerza, o mejor dicho, que la fuerza está en todos los seres vivos. La pregunta es, ¿todos los seres vivos que tienen de alguna forma la fuerza dentro de su organismo o dentro de su ser están capacitados para poder utilizarla? ¿Pueden hacerlo con entrenamiento o aún con el entrenamiento no es suficiente? Bueno, en este video quiero compartir algunas teorías que tienen que ver con lo que Ahsoka ha plantado con Sabine y lo que le está pasando a Sabine para poder entender esa comunión que debe tener con la fuerza si es que quiere dar ese salto hacia un mundo más amplio, como decía Obi-Wan. Si les está gustando este video, me encantaría que dejen su like porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a muchas más personas. Y como les digo siempre, si ustedes no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, es un tema bastante complejo el de la fuerza. Tiene, creo yo, distintas interpretaciones. Creo que cuando Lucas planteó lo de los midichlorians no le gustó a todo el mundo, a tal punto que no se los mencionó más, ¿no? Más allá de algún cómic o alguna novela, en todos los productos audiovisuales que hemos visto, no se los ha vuelto a mencionar, ¿no? Pero ese concepto de que los midichlorians están en las células de todos los seres vivos, y por ende la fuerza reside en las células de todos los seres vivos, sigue vigente hasta hoy, aún sin mencionarse la palabra midichlorian. Y esto es un poco lo que Ahsoka le explicaba a Sabine en el entrenamiento que estaban teniendo en la nave, que la fuerza está en todos los seres vivos. La pregunta es, ¿todos los seres vivos pueden llegar a utilizar y a manipular la fuerza? ¿Todos los seres vivos están capacitados para poder manifestar el poder que la fuerza puede llegar a darles? Bueno, a lo largo de la historia hemos visto que no todas las personas pueden utilizar la fuerza como lo puede hacer un caballero Jedi. Se habló de Anakin y el conteo histórico de midichlorians siendo el ser vivo con mayor conteo de midichlorians, y esto se notaba en Anakin, la fuerza fluía en él. No es que no necesitaba entrenamiento, pero ya tenía signos de que la fuerza se manifestaba hasta en forma involuntaria, con reflejos, con sueños, con la habilidad para poder participar de carreras de pods, algo que solo los aliens podían hacer. Y en el caso de Sabine, para trazar un paralelismo totalmente opuesto entre uno y otro, es alguien que no puede manifestar absolutamente nada con la fuerza, se encuentra como bloqueada, ¿no? La escena de la taza me parece que resume un poco la frustración de ella. Ella quiere mover la taza, pero en ningún momento está concentrada como para visualizar a la taza y poder moverla. Esa frustración, ¿no?, que la alimenta a ella es parte del poder también del lado oscuro, que le termina dando poder y fuerza a los usuarios de la fuerza, pero sabemos cómo termina esa parte de la historia. Ahsoka mismo se lo dice. Ahsoka le dice, primero te tenés que encontrar con vos misma, tenés que entrar en comunión con el universo, tenés que sentir lo que tenés a tu alrededor y que lo que tenés a tu alrededor forme parte de tu propio ser. Ahí vas a poder dar ese paso hacia un mundo más amplio, como bien dijo Obi-Wan en A New Hope. Algo que hasta el día de hoy Sabine no puede hacer. La Ahsoka que vemos en esta serie es mucho más reflexiva, es mucho más pensante y está mucho más tranquila y se toma mucho más tiempo para poder enseñarle a, en este caso, Sabine. No es Ahsoka alguien que venga de una estirpe de Jedi tradicionales. Si uno repasa el árbol genealógico de maestros y alumnos hasta llegar a Sabine, vamos a arrancar con el maestro Yoda, que le enseñó a Dooku. Yoda claramente no era un Jedi tradicional, ¿no?
en primer lugar porque su especie es una especie muy receptora de la fuerza, pero las formas que tenía Yoda no eran tradicionales, más allá de que muchas de las políticas de Yoda fueron responsables de la caída de la Orden Jedi, pero tuvo como aprendiz al Conde Dooku, y claramente el Conde Dooku no es o no fue un Jedi tradicional, era alguien que estaba en contra de las políticas de la Orden y que la terminó abandonando, fue uno de los famosos Jedi perdidos, que se fueron, ¿no? Que dieron un paso al costado y que dejaron la Orden. ¿Quién fue el aprendiz de Dooku? Qui-Gon Jinn. Y lo que vimos de Qui-Gon Jinn es de alguien que tampoco ha seguido los consejos del Concilio Jedi. Es más, nunca formó parte del Consejo justamente por no querer obedecer o no estar de acuerdo en las políticas, ¿no? Del Consejo, y cómo el Consejo, de alguna forma, estaba demasiado metido en la política de la galaxia, con mucha relación con el canciller y con mucha relación con los distintos estándares de poder que había en Coruscant en ese momento. El aprendiz de Qui-Gon fue Obi-Wan. Obi-Wan tomó algunas cosas de Qui-Gon, pero yo creo que en el caso de Obi-Wan es el Jedi clásico, creo que es el Jedi estándar, es el modelo a seguir para cualquier youngling, para cualquier Padawan, ¿no? Pero también había parte de lo que Qui-Gon le enseñó a él. El mismísimo Yoda se lo dice, veo mucho de Qui-Gon en vos y no lo necesitas, ¿no? El resto sabemos que es historia. Anakin, aprendiz de Obi-Wan. Si hay alguien que no formó parte de un caballero Jedi clásico, ha sido Anakin, por sus formas, por su ímpetu, por su pasión. Y esto él se lo trasladó también muchísimo a Ahsoka, una Ahsoka que también terminó abandonando la orden, ¿no? Y Ahsoka, que aprendió de todos esos caballeros Jedi por herencia, le termina enseñando a Sabine una forma de entrar en comunión con la fuerza que es muy diferente a lo que se enseñaba en el templo, pero que tiene que ver con encontrarse a sí misma como punto fundamental. Otra cosa que quiero compartir con ustedes y que quiero tirar como pregunta es, ¿todos los seres, si se entrenan, pueden llegar a utilizar a la fuerza en mayor o menor medida? Pienso en Han Solo. Si Luke lo hubiese entrenado, ¿Han hubiese podido abrirse a la fuerza, ya que la fuerza está en todos los seres vivos, incluido él? ¿Hubiese podido manifestar algo de habilidad o no alcanza con el entrenamiento? Porque creo que acá lo que han sugerido es que aún entrenándote, aún poniendo toda tu voluntad, probablemente la fuerza jamás se manifieste porque no estás capacitado o no estás capacitada para poder abrirte a la fuerza y poder utilizar ese poder, ¿no? En forma mucho más amplia, ¿no? El hecho de entrenarte no significa que vas a ser un maestro Yoda. Probablemente nunca llegues a hacerlo. Quizás logres algunos niveles de habilidad, algunos reflejos, ¿no? O mover pequeños objetos y no mucho más. Esto depende mucho de cómo la fuerza fluye, ¿no? Y la habilidad que tiene cada uno de los usuarios para poder abrirse, ¿no? Esa comunión con lo que no se ve, ¿no? Esa comunión con lo invisible, para poder entrar en un universo mucho, mucho más grande. Aún Anakin siendo el ser vivo con un conteo de midichlorians más alto y más poderoso, terminó perdiendo con Obi-Wan en una pelea mano a mano, ¿no? No es motivo la cantidad de midichlorians para ser el Jedi más grande de la historia o un Jedi todopoderoso. Que si bien Anakin fue uno de los Jedi más poderosos de todos los tiempos, terminó sucumbiendo ante su maestro, que tenía un conteo de midichlorians muchísimo menor y que era un Jedi estándar, para llamarlo de alguna forma, al lado de Anakin, que era algo todopoderoso y que tenía un potencial realmente enorme. Me parece que son conceptos muy interesantes que se han plantado y que el hecho de que un Hut pueda manipular a la fuerza, que un Gamorreano pueda manipular a la fuerza, o que Han Solo pueda también sentarse y utilizar, ¿no? Mediante entrenamiento a la fuerza y poder sentirla y poder utilizarla, ¿no? Poder manipular objetos, me parece que es algo que se ha planteado de forma muy interesante, pero también es cierto que aún todos los seres vivos formando parte de la fuerza y teniendo a la fuerza dentro de su ser, no todos, aún con entrenamiento, pueden llegar a manifestarla. Y esto es, me parece, lo que le está pasando a Sabine. Yo no tengo todavía muy claro, yo esto lo he mencionado en otros videos, si Sabine va a poder utilizar la fuerza ampliamente. Tal vez tenga algunos reflejos, ¿no? Pero me parece interesante la forma en que Ahsoka se lo plantea, la forma en que ella le está enseñando, y cómo Sabine ve lo superficial nada más y no ve lo profundo. La escena de la taza me parece que lo resume absolutamente todo, donde ella hace un gesto con la mano para tratar de mover la taza, cuando en realidad tiene que entrar en comunión con la taza, tiene que entrar en comunión con todo lo que le está rodeando
para poder visualizar la taza y para poder visualizar inclusive a Ahsoka cuando ella utiliza el casco, aún sin poder verla. Algo que sí Luke pudo hacer en el entrenamiento en el halcón con Obi-Wan. Él tenía los ojos tapados, pero en algún punto pudo visualizar la esfera que le disparaba los pequeños láseres, esta esfera de entrenamiento. Ese paso Sabine no lo pudo dar y probablemente nunca lo dé, esto no lo sabemos, veremos qué es lo que la serie tiene para contar un poco de cara al futuro, pero creo que es algo interesante el hecho de, y no sé hasta dónde Filoni lo va a explorar, que todos los seres vivos están en comunión con la fuerza. Tal vez personajes que nunca imaginamos que podían llegar a entrar en comunión con la fuerza, lo puedan hacer en distintos rangos. No necesariamente se tienen que transformar en un Jedi, no necesariamente Sabine se tiene que transformar en una Jedi, probablemente tenga un pequeño contacto con la fuerza y le alcance para complementar a algunas de sus habilidades como mandaloriana o como guerrera. Me encantaría que ustedes comenten qué piensan de este concepto que trajo George Lucas, porque esto viene de la época de los midichlorians, cuando se abrió un poco el juego con respecto a esto. Llenen la caja de comentarios, me interesa mucho lo que tengan para decir con respecto a esto. Dejen su like en el video, porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a muchas más personas. Si no se suscribieron al canal, se los vuelvo a decir, háganlo porque es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe. Chau.